Hace unos días se celebró el Día de la Unidad en Alemania, el día que se celebra la unificación de las dos Alemanias en la década de los 90, y hoy es buen momento para preguntaros por qué creéis que hay tan poco futbolista de la DDR o nacido en la DDR o nacido en zonas de la antigua DDR en el fútbol de élite de Alemania, y cómo sería la selección de la DDR en la actualidad. Ojo, ojo, que hay sorpresas. El 3 de octubre se celebra cada día el Día de la Unidad de Alemania, un día en el que se celebra que Alemania dejó de estar separada en dos, dejó de haber familias separadas en dos, dejó de haber amigos separados en dos, dejó de haber parejas separados en dos, y que volvió a ser todo lo mismo. Hubo muchas cosas que salieron muy mal en el proceso. De hecho, la situación económica y social actual de las zonas de la antigua DDR se entiende por el mal proceso económico, sobre todo de unificación, de cómo mucha gente perdió del golpe a la mañana, o sea, de la noche a la mañana, todo su trabajo, todo el trabajo que había hecho los últimos 40 años de su vida, lo perdió porque a nivel económico se hicieron las cosas muy mal, hay que decir, sobre todo con la parte del antiguo DDR, en la parte de la Alemania Occidental todo siguió más o menos igual y por eso hay quizá ese desequilibrio, pero al menos eso, volvió a estar unificado Alemania, se cayó el muro de Berlín, dejó de haber gente que se espiaba a sí mismo por orden de la Stasi y demás. Espías siempre ha habido, ¿no? Pero al menos no estaba espiándote tu propia pareja o tu propio hermano o tu propio hijo, incluso en algunos casos, o un jugador de tu equipo de fútbol, o un compañero de tu equipo de fútbol. Las cosas son tremendas, la realidad, en todo lo de la Stasi. Si tenéis tiempo, yo os recomiendo que investiguéis porque es alucinante. De hecho, hay algún futbolista de los que hemos hablado recientemente que fue informante para la Stasi. Entonces, por eso a mí me apetecía hacer un vídeo de este estilo, porque siempre he tenido la sensación de que había muy pocos jugadores en la selección alemana que habían nacido en antiguos territorios de la DDR o en la DDR, en la conocida como DDR, hasta inicios de la década de los 90. Y la realidad es que mi sensación estaba en lo cierto. De hecho, en la última convocatoria de la Eurocopa, si no me equivoco, solo hay 4 futbolistas nacidos en la zona de la antigua DDR o en la DDR con respecto a los otros 22 futbolistas de la selección alemana que son nacidos en Alemania Occidental. Entonces, por eso el vídeo de hoy se va a dividir en dos partes. La primera parte, cómo sería la Alemania de la DDR en la actualidad, un poco comentándoos pues, cómo sería un posible 11. Veréis nombres que conocéis, como los que habéis visto en la miniatura, o incluso otros que no han entrado en la miniatura y también la están petando bastante o son bastante conocidos. Y luego quiero hacer un pequeño análisis de por qué hay tan pocos, ¿vale? Porque es una cuestión que en Alemania se ha comentado mucho, que sirve como ejemplo, porque siempre se dice el fútbol y la política no deberían ir de la mano. Bueno, yo soy uno de los que piensan que no es así, pero porque además el fútbol sirve de ejemplo sociopolítico de lo que le sucede a un país o a una zona en concreto. Y precisamente este vídeo es muy buena muestra, y porque hay tan poco futbolista de la DDR en la élite del fútbol alemán, es muy buena muestra de las diferencias económicas y socioculturales que había entre las dos zonas y que sigue habiendo entre las dos zonas, aunque hayan pasado más de 30 años de la caída del muro de Berlín. Entonces, vamos con el 11, que es la primera parte del vídeo, que es lo que quizá os interesa a todos, y ya luego pues me quedaré yo solo hablando conmigo mismo, porque además no creo que este vídeo vaya a tener mucho tirón, así que aprovecha para dejar un me gusta, aprovecha para dejar un comentario, aprovecha para suscribirte, que poco a poco vamos subiendo. El vídeo de Club os ha gustado mucho, el Q&A no tanto, las cosas son así, en YouTube así funcionan las rachas. Vamos con el 11, ¿vale? En portería, Kevin Müller. Quizás no lo conozcáis de nada, pero es el portero del Heidenheim, nacido en Rostock, pues un portero que salva los muebles de la situación del guardameta en los nacidos en la DDR, porque la cosa estaba fatal, fatal, no había ni un portero que pudiera entrar en esta consideración, bueno digo, me refiero, Kevin Müller, que ahora está jugando Conference League con el Heidenheim, dando muy buen rendimiento, que ya es una leyenda del club por el camino que ha recorrido con ellos y la gran cantidad de partidos que ha disputado. Kevin Müller me parece que está bien y que es un muy buen portero. En cuanto a la defensa, ¿vale? He hecho una línea de 4, aunque ya veréis que hay un pequeño ajuste. Lateral derecho. La sonrisa que conoce todo el mundo, la sonrisa que encabeza esta miniatura del vídeo, Antonio Rüdiger. Nació en Berlín,
en el lado de la DDR, aunque hay que decir que creció toda la vida en el barrio de Neukölln, que es el barrio de, o sea, es un barrio de Alemania Occidental, pero claro, cuando él nació pues ya no existía la DDR, entonces pues era muy fácil mudarte en una misma ciudad. Hay que decir que le llamaron Antonio por Antonio Banderas. Siempre cuento cosas curiosas de Antonio Rüdiger, siempre acabo encontrando más cosas curiosas que contar que no haya contado antes. Todo lo demás pues lo tenéis en el vídeo de los 11, de Alemania, etcétera. Pero me parecía interesante mencionar que Antonio Rüdiger se llama Antonio por Antonio Banderas. Veréis una cosa ahora que estoy con los nombres, veréis que hay un nombre que se repite, ¿vale? Entre los nacidos en la DDR, es curioso. En cuanto a los centrales, tenemos, aquí es una de las posiciones en las que más pincha, vais a ver que el nivel de jugadores nacidos en la DDR, estos son los mejores que he encontrado, porque evidentemente he estado buscando muchísimo, entre nacidos en Rostock, nacidos en Chemnitz, nacidos en Dresden, nacidos en Leipzig. Evidentemente no he podido encontrar a nacidos en un pueblo pequeñísimo en medio de tal, más allá de uno evidente, que luego comentaremos, pero eso, que se complica un poco. En cuanto a los centrales, tenemos por un lado a Lars Lukas May, que está jugando ahora mismo en el Lugano suizo, nació en Dresden, canterano del Bayern, se ha quedado por el camino de una forma brutal en 2017, digo que se ha quedado por el camino, porque en 2017 fue elegido bronce en el premio Fritz Walter, que es el premio que escoge a los mejores canteranos de Alemania, para el mejor sub-17. Se quedó como el tercer mejor sub-17 en 2017 y ahora evidentemente ha llegado a sentarse en el fútbol profesional, central en la selección, o sea, en el país suizo, en el Lugano, pero evidentemente un canterano del Bayern que tiene a sus espaldas varios títulos de Bundesliga por hacer apariciones testimoniales. Es haberse quedado un poco por el camino. Además ha ido con todos los rangos de la selección alemana, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, y se ha quedado ahí. Y lo que digo, se ha quedado un poco por el camino. Al igual que también da la sensación de que se ha quedado un poco por el camino, de momento, también es cierto que los dos son muy jóvenes, Jordan Torunariga, ¿vale? Este quizá os suena más que Lars Lukas May, para los que habéis seguido un poco más el fútbol internacional, ya sea el fútbol belga o el Juegos Olímpicos, porque fue conocido en los Juegos Olímpicos de Tokio, jugó con Alemania en esos Juegos Olímpicos. Juega ahora mismo en el Gent belga, nació en Chemnitz y parecía que este año iba a volver a la Bundesliga, pero al final se quedó. Era un futbolista que prometía muchísimo en el Hertha, como tantos otros, y hay que decir que hasta los 15, hasta que llegó un entrenador en el sub-15 del Hertha y lo cambió, él era delantero y lo pasó a central. Es un chico muy espigado, muy alto, con mucha envergadura, que al final tiene sentido que uno piense en ese aspecto. En 2023 decidió representar a Nigeria, por eso digo que en 2021 fue a los Juegos Olímpicos de Tokio con Alemania, pero hace poco decidió representar a Nigeria, aunque solo ha jugado un partido. Y por lo que le ha pasado a la selección de Nigeria en Libia, que es brutal esto, si no lo habéis visto, investigadlo, es tremendo. Les han tenido, creo que son 40 horas en un aeropuerto sin comida, ni agua, ni conexión a internet. Les decían que el avión necesitaba gasolina, pero al final descubrieron que el avión tenía gasolina, lo que pasa es que no les dejaban volar. Bueno, tremendo lo de Nigeria en Libia. Lo que pasa esto lo cuenta mucho Alberto Yogo en su libro, pero las cosas que pasan a veces en las concentraciones y en los partidos como visitante en las clasificaciones de la Copa África o de la Confederación Africana para el Mundial son tremendas. O sea, hay algunos juegos sucios, porque es juego sucio, brutal. Y por lateral izquierdo, para acabar la defensa, este sí quizá os suena mucho más, que es Maximilian Mittelstadt, el de la ciudad del medio, futbolista que ahora mismo juega en el Stuttgart, nacido en Berlín, otro canterano más del Hertha, otro futbolista que prometía mucho en el Hertha, que descendió con ellos en 2023, pero que, oh sorpresa, ahora la está reventando y es un absoluto pepino. Como diría la presentadora de 24 horas en España, como Robert Kubica, es Maximilian Mittelstadt el que va como un pepino. Es un futbolista tremendo, tuvo una temporada pasada espectacular, consiguió ir a la Eurocopa con Alemania, aunque al final David Raum le ha acabado ganando un poco el sitio, pero ahora ha vuelto a ir. En este último parón de selecciones en el que nos encontramos ha dado una asistencia a Denis Undav, que si no me equivoco es la primera vez que un gol de Alemania está asistido y marcado por un jugador del Stuttgart desde hace 15 años, que creo que fue Schön para Mario Gómez. 15 años y Maximilian Mittelstadt ha ayudado a romper un récord que, pues eso, más de una década sin establecerse.
Esto es para la defensa. En cuanto al centro del campo, el doble pivote, facilito, Robert Andrich, futbolista conocidísimo, jugador que ahora mismo está en el Bayer Leverkusen, nacido en Potsdam, otro canterano del Hertha, que brilla en otro equipo, pero paso por el Unión Berlín, así que esto tiene doble daño para el Hertha Berlín. Hay que decir que su fichaje por el Bayer Leverkusen me parece uno de los más infravalorados de la última década y además ha demostrado lo absolutamente insoportable, idiota y despreciable que es Jens Lehmann. Por sus comentarios que hizo en la Eurocopa cuando Robert Andrich se tiñó el pelo. Por si alguien tenía dudas con Jens Lehmann, bueno, gracias simplemente a que Robert Andrich se tiñó el pelo de rosa, Jens Lehmann soltó lindezas varias por su boca y quedó demostrado que es un absoluto impresentable. Así que, bueno, pues esto se agradece. ¿Estoy perdiendo la oportunidad de entrevistar a Jens Lehmann? Sí. ¿Me gustaría entrevistar a Jens Lehmann en un futuro? Nada me gustaría menos. Me parece que si consigo evitar el resto de mi vida no estar estar a 1 kilómetro de la redonda de Jens Lehmann será un éxito, porque implicará que yo estoy consiguiendo trabajo y él no, porque no se lo merece, porque es un racista y un misógino. En cuanto al otro pivote, perdón que me he calentado, en cuanto al otro pivote, este es conocido, este vais a decir, no, pero ¿por qué está este si es en 2024 y está retirado? Bueno, si Wojciech Szczęsny ha podido volver a jugar al fútbol con el Fútbol Club Barcelona después de retirarse, Toni Kroos también podría volver y seguro que el Madrid hasta lo necesita. Está ahora mismo retirado y Toni Kroos es el último jugador nacido en territorio de la DDR que ha llegado a jugar en la selección alemana de los que todavía era la DDR. Es decir, es el único jugador nacido en la DDR, no en territorio antiguamente de la DDR, no. Es el último jugador nacido en la DDR que ha llegado a jugar en la selección alemana y que puede llegar a la selección alemana, con lo cual esto acaba por cerrar de manera definitiva una piedra, el papel, el libro y toda una época de historia en Alemania. Nació en Greifswald, ¿vale? Así que, bueno, esto quizá explique lo que digo de que a veces es difícil encontrar, quizá hay otros casos, ¿vale? Quizá hay otros casos de futbolistas, pero es que como son en pueblos tan pequeños es difícil. Yo lo he hecho lo posible por encontrarlos, pero a veces es difícil. Toni Kroos, el título del vídeo es ¿cómo sería la selección de la DDR en 2024? ¿Ha jugado Toni Kroos al fútbol con la selección alemana en 2024? Sí. Pues ya está, pues ya está, pues ya está, ya está. De hecho, sus últimos partidos han sido con la selección alemana, así que yo no lo veo tan dramático. No, Toni Kroos, pues que he estado investigando un poco y he encontrado que de pequeño tenía que jugar descalzo al fútbol con sus amigos en colegio porque con zapatos era insultantemente superior a los demás y descalzo se igualaban un poco las tornas, no porque no tuvieran dinero, que a veces la gente es un poco amarillista y busca el titular fácil, pero me ha parecido brutal ese dato. En cuanto a las bandas, los extremos, por la banda izquierda, por la banda derecha, perdón, tenemos a Leonardo Bittencourt, ¿vale? Futbolista del Werder Bremen que nació en Leipzig, quizás sorprenda a muchos por el nombre, porque quizás no lo asocien con ser un futbolista nacido en Alemania, pero es alemán de origen brasileño. Su padre es si no me equivoco, es futbolista brasileño también, y el nombre completo es Leonardo Jesús Loureiro Bittencourt, ¿vale? Así que aquí pocas dudas de dónde vienen sus orígenes. Es cierto que con Bittencourt tengo la sensación de que es otro que se quedó por el camino, porque llegó a estar en las filas del Borussia Dortmund y llegó a jugar 5 partidos con el primer equipo en Bundesliga. Pero también es cierto que ha conseguido sumar más de 200 partidos de Bundesliga entre Hoffenheim, Werder Bremen y Borussia Dortmund. Así que es el que, de todos los que se han quedado por el camino, es el que mejor carrera luego ha acabado haciendo. Y por la otra banda, aquí sí, una leyendaza absoluta del fútbol, que se ha quedado un poco por el camino en cuanto a la selección alemana, pero que en su club es, para mí, el mejor jugador de la historia de su club, es Maximilian Arnold, jugador que juega en el Wolfsburg, nacido en Riesa, futbolista más joven en jugar con el Wolfsburg, futbolista con más partidos en Bundesliga, en goles, en asistencias, absolutamente todo, uno de los jugadores con más goles de falta de la historia de la primera división alemana, en definitiva, una leyenda absoluta que sí siento que por la cantidad de talento que había en el centro del campo de Alemania y porque cuando ha dejado de haber ese talento, él no ha dado un paso adelante, ha perdido la oportunidad de asentarse como titular y de jugar muchísimos más partidos en la selección absoluta de Alemania, que no de la DDR, sino de la Alemania unificada.
Y para la delantera tenemos por un lado a Maximilian Bayer, futbolista del Borussia Dortmund, nacido en Brandenburg an der Havel, que despuntó muchísimo el año pasado en el Hoffenheim, llegó a ir a la Eurocopa. Este año le está costando una barbaridad, una barbaridad. De hecho, ha vuelto a ir convocado con la selección sub-21 y lo está haciendo bien con la selección sub-21. En su último partido dio una asistencia, si no me equivoco. Pero eso, que en el Dortmund le ha costado muchísimo encontrar su buen fútbol, aunque también es cierto que yo no guardo el mejor cariño a lo que está haciendo Nuri Sahin como entrenador. Espero que me calle la boca. Pero con un entrenador que no acaba de tener claro cuáles son sus mejores futbolistas para ponernos a todos en el campo, es difícil brillar. Y además ha habido tanto fichaje, tanto cambio, tanto automatismo que hay que aprenderse, que de momento le estoy dando... no quiero decir nada de Maximilian Bayer hasta que acabe el año, porque confío en que el último tramo de temporada pueda ser bueno. Y acompañando a Maximilian Bayer, Tim Kleindienst, futbolista que juega en el Gladbach, nacido en Göteborg, y es una carrera tremenda. Jugó en Bundesliga con el Freiburg en 2019, hace 5 años, de ahí pasó a Regional Liga, a Bélgica, a Segunda Bundesliga con el Heidenheim, con ellos asciende, la temporada pasada hace un temporadón, los clasifica a Conference League de manera histórica y este año se ha ido al Gladbach y ha conseguido su primera convocatoria con la selección alemana y en los partidos que ha jugado con la selección alemana ha dejado muy buenas sensaciones como futbolista potente. Yo creo que podría llegar a ser Füllkrug mejor, en el sentido de que creo que es un futbolista que tiene una mayor capacidad de asociación con sus compañeros, que lee un poco mejor el juego, que es capaz de asistir mejor a sus compañeros y de dejar espacios para que sus compañeros brillen. Y además Füllkrug está lesionado, así que Kleindienst pues, se aprovecha de esa baja del mellado del gol. Este es cómo sería el 11 de la Alemania de la DDR. Ahora, el tema a preguntarse es por qué hay tan pocos, ¿vale? A principios de los 2000 había 7 jugadores de la Alemania del Este en la Eurocopa o en la plantilla de la Copa del Mundo. Desde entonces el número ha disminuido de manera evidente y también hay que decir una cosa. Si se considera toda la asociación de fútbol del noreste de Alemania, es decir, incluso Berlín Occidental, en los grandes torneos, Eurocopa o Mundial, solo 1 o 3 jugadores de esta región estaban en la selección alemana desde 2008. En la Copa del Mundo de 2002, en Japón y Corea del Sur, había 7 futbolistas de la antigua DDR fuerte, y hay un gráfico de MDR con los jugadores nacidos en zonas de la antigua DDR. En rosa se ve Berlín, ¿vale? Y lo otro es en el resto de la DDR. En 2024 hubo 5, ¿vale? En la Eurocopa. Kroos, Andrich, Bayer, Rüdiger y Mittelstadt. 5, muchos. Pero, claro, son 5 de 26. Hay 21 que son de la otra parte de Alemania, que es cierto que es mayor territorio, pero es sorprendente que no haya tanta diferencia. Y es cierto que no es casualidad, porque según Frank Engel, que es el actual presidente de la Federación Alemana de Profesores de Fútbol, él formó parte del sistema de jóvenes talentos de la DDR, dice que entrenó a selecciones nacionales junior en la DDR y también en la Federación Alemana. Y dice que la formación futbolística básica fue muy buena en la DDR, que tenían entrenadores a tiempo completo y 150 instalaciones para jóvenes talentos, pero que los jugadores que jugaron en la selección nacional hasta 2010 se beneficiaron de este sistema de la DDR. Pero que cuando cae la DDR, evidentemente, se cae este sistema de pago a entrenadores, de pago a futbolistas, de formación de futbolistas y, por tanto, la formación de jugadores y entrenadores es mucho menor. También es cierto que hay muy pocos entrenadores nacidos en las zonas de la antigua DDR. Aquí la clave de Frank Engel es que con el cambio 200 jóvenes entrenadores perdieron su trabajo porque el sistema anterior ya no estaba financiado y la calidad de la formación ha disminuido significativamente. Esto es una cosa evidente, ¿vale? No solo se cayó el sistema futbolístico de la DDR, se cayeron todos los sistemas económicos de la DDR. Entonces hubo mucha gente que no podía permitirse el dedicarle horas a ser entrenador de fútbol porque tenía que sacar su propia vida y su propio empleo hacia adelante. O simplemente porque era entrenador, cobraba solo por ser entrenador, era su trabajo a tiempo completo y tuvo que dejar de serlo porque ya había una federación de fútbol, como la Federación de Alemania, que pasó a ser la federación de todos los alemanes, evidentemente, que se encargaba de ello. Entonces hubo una caída en esa parte, hubo una desatención a esa zona de Alemania, y aunque quizá ahora se está volviendo a recuperar, porque ha habido 5 en la última Eurocopa, sí que me parece que es evidente que desde... O sea,
a partir de los futbolistas que se crían en lo que es la nueva Alemania, es decir, a partir de 1990, que son todos los que hemos hablado, se nota, sí que se nota, que hay una mayor caída porque hay menos futbolistas. Se ve en la defensa. Están Lucas May y Torunariga. En la portería está Kevin Müller. En ataque están Kleindienst y Bayer. Un futbolista que todavía está apareciendo como Maximilian Bayer y que yo creo que se está aprovechando más del nuevo sistema de la Federación Alemana que de lo que se hizo anteriormente, que Kleindienst, que me parece un superviviente del fútbol. Y esto es evidente. Hay un claro desbalanceo, un claro desequilibrio entre una zona y otra zona, precisamente provocado por ese desequilibrio que se generó también cuando se cayó el muro de Berlín y cuando se cayó la DDR y la FDR y se creó la Alemania unificada, que al final se acabó prevaleciendo a la Alemania occidental sobre la Alemania oriental. Si os interesa este tema del fútbol en la DDR y qué pasó cuando se cayó y todo lo demás, os recomiendo muchísimo el libro de Simon Cooper del fútbol contra el enemigo, porque hay un capítulo en concreto que habla sobre esto, que habla sobre cómo era la Stasi, sobre gente que se espiaba a sí mismo, sobre lo que provocó la caída del muro de Berlín. Entonces os recomiendo muchísimo ese libro y después, si también os interesa mucho una situación de entender por qué la Alemania del Este ahora pues vota como vota, piensa como piensa, actúa como actúa, y hace lo que hace, ¿vale? Y hay tanta pobreza en comparación con la Alemania occidental, os recomiendo el libro Los Amnésicos, ¿vale? Que es un libro que es uno de mis libros favoritos de historia política y es espectacular, ¿vale? Así que os lo recomiendo encarecidamente. Nada, este es un poco el vídeo. Dejadme en comentarios si creéis que la conclusión es correcta, si pensáis que las cosas van a ir a mejor en un futuro en esa zona de Alemania a nivel futbolístico, a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural, o si creéis que es un daño irreparable que se ha hecho que ya no se va a poder solucionar nunca más. Es decir, si sois optimistas o pesimistas, dejadmelo en comentarios. Dejadme en comentarios si os ha gustado el vídeo, si querríais un vídeo, por ejemplo, sobre el Dinamo Dresden, que tiene cosas curiosas, que hay espías, hay un montón de movidas ahí por detrás. Y nada, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.